Qué alegría saludarles en este nuevo día de estudio de nuestra lección. El tema para hoy es otras preguntas acerca de la oración. Tal vez algunas de las preguntas que vamos a considerar, concretamente 5 preguntas, ¿te las has hecho en alguna ocasión? Pues bien, hoy vamos a hacer una respuesta o dar una respuesta sobre estas preguntas que creo nos van a ayudar a fortalecer nuestro caminar con Dios. Así que te invito, acompáñame para pedirle a Dios su dirección para el estudio de este día. Te damos gracias, Padre, porque nos permites acercarnos a ti. Y te damos gracias porque también tú tienes respuestas para algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacemos respecto al tema de la oración. Ayúdanos para poder encontrarnos contigo cada día más cerca, para crecer en nuestra relación contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estas 5 preguntas que vamos a considerar hoy, que se nos presentan en nuestra lección, creo que son muy interesantes y reflejan un poco esa experiencia humana que nosotros tenemos sobre la relación con Dios y reflejan en algún caso, en algunas preguntas, que necesitamos cada vez más acercarnos a Dios. Algunas de estas preguntas surgen porque no tenemos una relación tan estrecha, tan cercana con el Señor, y entonces nuestra mente divaga sobre estos pensamientos. La primera pregunta, para ir directo al grano, es ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Es una pregunta interesante, porque sabemos que Dios lo sabe todo. Pero ¿sabes lo que está de fondo en esta pregunta? Que muchas veces pensamos que lo que hacemos es informar a Dios. Y la oración no es para informar a Dios. Dios no necesita información. Y entonces podríamos decir, pero pastor, entonces, ¿por qué tengo que orar? Si no le estoy informando nada nuevo a Dios, ¿para qué oro? Bueno, ahí está el punto de por qué le expresamos lo que sentimos, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que nos molesta, lo que nos desagrada, lo que nos agrada, todo. Porque hemos aprendido durante estos días que la oración no es solamente hacer una lista de pedidos. Entonces, ¿por qué oramos si Dios ya sabe todo? Esta cita del Camino a Cristo que se cita acá me gusta mucho. No es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos, sino, y presta atención a esto, a fin de capacitarnos para aceptarlo a Él. Nota que la oración trabaja en nosotros para poder aceptar a Dios y su voluntad. Y luego dice, la oración no hace descender a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Nota, Dios lee las intenciones del corazón. Isaías lo dice, antes que nosotros hablemos, Dios ya conoce lo que le vamos a decir. Así que no deberíamos pensar en la oración como, Dios quiere informarse de mí porque no sabe lo que yo estoy pidiendo. No, Dios lo sabe. Dios conoce las intenciones más profundas del corazón. Entonces, ¿por qué oramos? Para capacitarnos a nosotros para aceptarlo a Él, para aceptar su voluntad. Y para poder elevar nuestra vida a una atmósfera diferente, porque nota lo que estamos haciendo. Cuando estamos orando, estamos hablando con el Rey del Universo. Eso es lo que deberíamos tener en mente. Recuerda que no es un dispensador de golosinas, no es que simplemente aprietas un botón y ya viene todo. No, estás relacionándote con la persona más importante del universo, aquella que te ama más de lo que alguna vez alguien te va a amar en este mundo. Por eso los grandes predicadores de antaño esto lo entendían bien y pasaban mucho tiempo orando. Se cuenta esta historia del padre Müller. Era un pastor protestante, pero le conocían así por su trabajo con los huérfanos. Y creo que de él es la historia, aunque puede ser de algún otro gran predicador que hizo una gran labor por el Evangelio. Pero si era del padre Müller, se cuenta la historia de que en cierta ocasión él se encontraba en su aposento orando y alguien llegó a tocar la puerta y fue tan insistente porque dijo, mira, la reina quiere entrevistarse contigo, esto es un privilegio. Y él respondió, dígale a la reina que espere, porque en este momento estoy en mi audiencia con el Rey del Universo.
La oración debería ser vista como esto, como esa oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, que es el trono del universo. Pero muchas veces tal vez no lo vemos así. Y por eso rebajamos la oración a simplemente informar a Dios. No ese es el punto. ¿Te imaginas una relación con un amigo en el que tú solo le informes cosas y no le hables desde el corazón? Y no haya un momento en el que se encuentren. Si notas, la oración es para encontrarnos con Dios, y eso significa que nos estamos acercando a su trono, a su trono de gracias, a la cámara de audiencia con Él. Entonces es un lugar especial. Por eso hay que tener un lugar de oración. Luego, la siguiente pregunta es: ¿por qué orar cuando todo está bien? Nota que ya estudiamos en estas lecciones que la autosuficiencia y el orgullo son nefastos para nuestra relación con Dios. De hecho, fue lo que rompió la relación con Dios que tenía Lucifer en el cielo. Y cuando nosotros pretendemos que porque todo nos está yendo bien no necesitamos de la presencia de Dios, entonces estamos siendo autosuficientes, como la Odisea, ¿no? Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y esto rompe una relación. Pero la pregunta persiste: pero cuando todo va bien, ¿por qué orar? De nuevo, porque la oración no es solamente presentar una lista de pedidos. Hacemos pedidos, eso no es un problema, pero no es solamente eso. Como ya vimos en la respuesta de la pregunta anterior, como la oración nos eleva hacia el trono de Dios, hacia la presencia de Dios, entonces deberíamos también saber que pasar tiempo con Dios es lo mejor que podemos hacer en todas circunstancias. Si nos va bien, pues contarle nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras victorias, nuestros logros. Pero qué triste es que cuando nos va bien, salimos a comer con la familia, celebramos con los amigos y les contamos los logros, y Dios no aparece en todo eso. Pero bonito cuando haces esos cultos de acción de gracias, ¿no? Y dices: Señor, gracias por lo que he logrado. Y esto es parte de esa relación con Dios. Dios no solamente es para los momentos malos. Aprende a buscar a Dios en los momentos buenos. Por ejemplo, vemos a grandes personajes de la Biblia. Vemos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tuvieron sus desafíos, pero en los momentos buenos que tuvieron, porque fueron personas muy bendecidas en todas las áreas, también buscaron a Dios. Job, la Biblia nos dice que Job buscaba a Dios en todo momento, y cuando él estaba en la plenitud de sus cosas, seguía buscando a Dios. Lo perdió todo, siguió buscando a Dios. Dios se lo devolvió duplicado, pues siguió buscando a Dios. Porque de lo que estamos hablando es de una relación. Tercera pregunta: ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Hebreos lo dice con claridad. Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, la fe es la llave que abre los tesoros del cielo. Pero recuerda, la fe es un don de Dios también, que luego ejercitamos. Me gusta lo que dice acá, una cita que dice así: la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser tomadas en cuenta juntas. Y luego más adelante esta cita que se encuentra en el libro de la educación dice: nuestras peticiones pues deben estar de acuerdo con lo que Dios ha prometido, y todo lo que recibamos ha de ser usado para cumplir con su voluntad. Cuando cumplimos con las condiciones, el cumplimiento de las promesas divinas nunca falla. No necesitamos buscar una evidencia palpable de la bendición, porque va a llegar. La fe, en ese sentido entonces, es confianza. Confío que porque he puesto mis pedidos, mis anhelos en las manos de Dios, Dios se va a encargar. Todo lo que tengo que hacer es, como lo estudiamos esta misma semana, examinar mis motivos, alinearme a la voluntad de Dios, y Dios responderá. Recuerda que como es un padre, también tiene la potestad de decidir el momento, la forma, pero sus promesas están seguras. Luego tenemos una pregunta más: ¿con quién debo orar? Bueno, lo primero es: ora a solas con Dios. Eso es lo primero. Busca a solas al Señor.
Ahí puedes derramar tu corazón, como lo hizo Ana. Tenemos esa historia en 1 de Samuel. Y puedes hablar al Señor con todo tu ser. Y le puedes decir, Señor, mira, aquí estoy, destrozado, abatido. Pero recuerda también, porque lo estamos reforzando, también puedes decirle, Señor, gracias por estas victorias que me has dado, gracias por el nuevo trabajo, gracias porque me subieron el sueldo, gracias porque logré terminar la carrera. Habla con Dios en todo momento, hazlo a solas también. Pero también ora con tu familia. Haz el culto familiar en la mañana y en la tarde. Una oración familiar puede hacer una gran diferencia. Ora con tu pequeño grupo de estudio, un grupo pequeño, una pequeña congregación. Únanse para orar. Y como iglesia, claro que podemos orar como iglesia. Recuerda que la iglesia es la comunidad en la que podemos pedir por el derramamiento del Espíritu Santo. En el aposento alto estuvieron 120 hermanos orando, una iglesia de 120 personas. ¿Y cuánto hicieron, verdad? Cuando el Espíritu Santo fue derramado. Hay que orar juntos, pero no descuides tu oración personal. Y finalmente, ¿cómo debemos escuchar? Y alguno podría decir, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con hablar? No, bueno, justamente, porque la oración no solamente tiene que ser hablo y hablo y hablo y hablo. Yo diría que en la oración hay que intercalar ciertos silencios para recordar las promesas de Dios. Tal vez podemos orar con la Biblia abierta para ir leyendo algún pasaje bíblico, o los salmos, los profetas mayores y menores. Es que la oración debemos hacerla con la intención de escuchar. Y aquí es donde se combina el estudio de la Biblia. Es más, cuando tú estás dispuesto a presentarle todo lo que hay en tu corazón a Dios, y luego estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, te vas a dar cuenta que mientras estás estudiando, Dios te comienza a hablar a través de su palabra. Y no solamente eso, a través de la exposición de su palabra. Porque de repente vas a escuchar un sermón que habla a esa situación y tú lo vas a entender porque has estado hablando con Dios. Y entonces te va a parecer, este pastor está hablando de esta situación que a mí me está pasando en el corazón, nadie más la sabe. Y tal vez sea un programa que tú escuchas en radio, tal vez sea un vídeo que tú veas acá, algún sermón que este servidor ha predicado y que tú vayas a revisar, y de repente tú escuchas y dices, Dios me está hablando a través de esto. Pero porque la exposición de la palabra presenta los deseos de Dios para nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Cuando estamos dispuestos a realmente hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos dispuestos a ir a la Escritura y decirle, Señor, yo quiero que me hables y estoy dispuesto a escuchar tu voz. Es más, hoy vamos a escribir ahí en el chat, quiero escucharte, Señor. Y Dios va a hablarnos. Primero a través del estudio personal. Recuerda, eso es primordial. Dios va a hablarnos primero a través del estudio personal y luego tal vez a través de un sermón o tal vez a través de una alabanza. Estoy seguro que todos los que ven este programa han experimentado alguna vez esto. Que de repente estuvieron orando por algo y un canto les dio esa línea que dijo, esta es la respuesta de Dios. O un sermón les llegó al corazón y el pastor nunca supo que era para ustedes, porque cuando uno está preparando un sermón, está pidiéndole al Señor que sea una herramienta, que sea una bendición para otros, pero uno nunca sabe realmente cómo va a tocar la vida de otro. Y tal vez sea ese sermón que escuchaste y dices, sí, yo estaba orando sobre esto y ahora Dios me respondió. Así que hay que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. Aquí no estamos hablando de meditación al estilo oriental, de dejar la mente en blanco, porque la meditación en la Biblia es meditar en la palabra de Dios. Así que el primer elemento que tenemos para meditar en la palabra de Dios es ir a la Biblia, nosotros, leerla, meditarla, es decir, repasarla, releerla todas las veces que sea necesario y dentro de esto, cuando escuchas un sermón, prestarle atención a la exposición bíblica de la palabra de Dios. Así que esto es la meditación bíblica, escuchar la palabra de Dios, repetirla, de tal manera que somos más sensibles a la dirección de Dios a través de su palabra. No es dejar la mente en blanco, no es simplemente dejar que nuestros pensamientos se vayan a saber a dónde, no, es concentrarlos en la revelación de la palabra.
Que el Señor nos ayude y recuerda, si has llegado hasta acá, escribe ahí, quiero escucharte, Señor. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a escucharle. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que su presencia siempre vaya con nosotros. Y gracias por estar hasta aquí, gracias por suscribirse y por compartir esto con más personas. Háganlo llegar a otras personas. Querido Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos hablas a pesar de nuestras faltas. Tú nunca dejas de hablarnos. Gracias porque podemos expresarte todo lo que somos, nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras victorias, nuestros fracasos, nuestros desencuentros, pero también nuestras alegrías, nuestros momentos de victoria, de bonanza. Gracias, Señor. Por favor, bendice a todos los que están en sintonía de esta reflexión. Guárdales en el hueco de tu mano y permítenos crecer para tu honra y tu gloria. Nos ponemos en tus manos de amor, pidiéndote que nos ayudes a escuchar tu voz en tu palabra. En Jesús. Amén.